Nadie entendía por qué Axl Rose volvió al estudio aquella noche de octubre. No había sesión programada, no había cámaras esperando, no había fans en la puerta, solo él, la oscuridad y una caja de madera sobre el piano con su nombre escrito a mano en tinta dorada. Lo que había adentro no era un simple objeto, era un mensaje desde el otro lado, y cuando Axl finalmente lo sostuvo entre sus manos, algo se rompió dentro de él de una forma que nunca imaginó posible. Habían pasado exactamente 7 días desde la muerte de Ace Frehley, 17 días de tributos en televisión, de documentales apresurados, de músicos famosos publicando fotos viejas con mensajes emotivos. El mundo del rock aún no lo asimilaba. La comunidad entera seguía en shock, pero en medio de todo ese ruido mediático, Axl Rose permanecía en un silencio absoluto. No publicó nada en Instagram, no tuiteó condolencias, no dio declaraciones a Rolling Stone, simplemente desapareció. Sus amigos cercanos sabían por qué. Axl no procesa la muerte como el resto del mundo, no cree en los tributos públicos, no le gusta convertir el dolor en contenido. Para él, la pérdida es algo privado, algo que se vive en silencio, algo que se honra sin cámaras. Estaba en su casa de Malibú cuando tocaron el timbre ese martes por la tarde. Su asistente de seguridad revisó las cámaras y vio a un hombre de unos 50 años. Vestía jeans oscuros y una camisa de Kiss desgastada por el tiempo. Llevaba en sus manos un pequeño paquete envuelto en papel dorado con un listón negro. Dijo que su nombre era Daniel, que había sido asistente personal de la familia Frehley durante los últimos años, y que traía algo que Ace había dejado específicamente para Axl Rose, algo que pidió que se entregara solo después de su muerte. La seguridad normalmente no dejaba pasar a nadie sin cita previa, pero había algo en la forma en que ese hombre sostenía el paquete, algo en la urgencia de su voz, algo que hizo que llamaran directamente a Axl. Axl bajó personalmente, abrió la puerta, y ahí estaba Daniel, con los ojos húmedos, extendiendo el paquete con manos que temblaban ligeramente. Ace me pidió que te lo entregara después, dijo Daniel con voz quebrada. Dijo que sabrías qué hacer con esto cuando llegara el momento. Axl tomó el paquete sin decir palabra. Era pequeño, pero pesaba más de lo que parecía. El papel dorado brillaba bajo la luz del atardecer. El listón negro estaba atado con un nudo perfecto. Le dio las gracias a Daniel con un gesto de cabeza y cerró la puerta suavemente. Subió las escaleras hacia su sala principal, esa donde tiene el piano de cola negro, que ha sido testigo de tantas composiciones. Dejó el paquete sobre las teclas y simplemente lo miró durante varios minutos, sin moverse, sin respirar apenas. No lo abrió ese día, tampoco al día siguiente. El paquete permaneció ahí durante 5 días completos, intacto, esperando. Cada vez que Axl entraba a esa habitación, lo veía. A veces se acercaba, tocaba el papel dorado con la punta de los dedos. Sentía su textura, pero siempre se alejaba sin abrirlo, porque abrir ese regalo significaba algo definitivo. Significaba aceptar que Ace realmente se había ido, que había planeado su ausencia, que había pensado en Axl incluso sabiendo que no estaría para ver su reacción. Sus amigos que lo visitaron esos días notaron el paquete, preguntaron qué era. Axl solo respondía, algo de Ace, todavía no estoy listo, y no lo estaba, porque los regalos póstumos tienen un peso diferente. Llevan el peso de las últimas voluntades, de los mensajes finales, de todo lo que no se pudo decir en vida, pero los regalos sin abrir también pesan. Tienen su propia gravedad invisible, y cada día que pasaba, el peso se volvía más insoportable. Fue el sábado por la noche cuando algo cambió. Axl estaba solo en la casa. Todo el personal se había ido. La noche era clara. Podía escuchar las olas rompiendo contra las rocas. Y de repente, sintió que era el momento. No hubo una razón específica, no hubo una señal divina. Simplemente supo que había esperado suficiente, que era hora de enfrentar lo que fuera que ese paquete contenía. Encendió solo las luces del piano. El resto de la sala quedó en penumbras. Tomó el paquete con ambas manos. Sus dedos temblaban mientras deshacía el nudo del listón negro. El papel dorado cayó lentamente revelando una caja de madera.
No era cualquier madera, era caoba oscura, pulida hasta brillar, y en la tapa, grabado con precisión artesanal, había un símbolo, una estrella de 4 puntas. El mismo símbolo que Ace usaba en su maquillaje icónico. Axel pasó sus dedos sobre la estrella grabada. Podía sentir cada línea, cada surco. El trabajo era hermoso. Alguien había puesto horas en crear esa caja. Respiró profundo y la abrió. Adentro, sobre un forro de terciopelo negro, descansaba una púa de guitarra. Pero no era una púa común. Era plateada. Brillaba como si tuviera luz propia. Tenía grabado el nombre de Ace en una cara y en la otra una sola palabra. Continúa. Junto a la púa había una nota doblada. Papel grueso color crema. Axel la tomó con dedos temblorosos. La desdobló y reconoció de inmediato la letra de Ace. La nota decía: para cuando sientas que la música se apaga, toca con esto y recuerda por qué empezamos. Solo esas 2 líneas, nada más. Pero fueron suficientes para que Axel sintiera que algo se quebraba en su pecho. Tomó la púa plateada. Era más pesada de lo que esperaba, fría al tacto, pero mientras más tiempo la sostenía, más cálida se volvía, como si absorbiera el calor de su piel, como si cobrara vida. La miró bajo la luz. Brillaba con reflejos que parecían moverse. Y por un momento, solo por un momento, Axel sintió algo extraño, como una presencia, como si no estuviera solo en esa habitación. Guardó la púa en el bolsillo de su camisa, junto a su corazón, y se quedó ahí sentado durante horas, sin moverse, sin hablar, solo procesando el peso de ese regalo, el significado de esas palabras. Para cuando sientas que la música se apaga. ¿Cómo sabía Ace? ¿Cómo sabía que Axel había estado luchando exactamente con eso? Con la sensación de que algo se había apagado dentro de él, que la inspiración se había ido, que la pasión estaba muriendo. Había sido un secreto que no compartía con nadie, pero Ace lo había sabido de alguna forma. Lo había visto, lo había entendido y le había dejado esto. Los días siguientes fueron extraños. Axel no tocó la púa, la llevaba en el bolsillo todo el tiempo. La sentía ahí, contra su pecho, pero no la usaba. No se atrevía, porque usar esa púa significaba algo. Significaba aceptar el mensaje, aceptar la responsabilidad de continuar. Pasó una semana más, después otra. La púa seguía en su bolsillo, intocada, esperando su momento. Hasta que llegó esa noche de octubre, la noche en que todo cambió. Eran las 2 de la madrugada. Axel no podía dormir. No era inusual. El insomnio había sido su compañero durante décadas. Se levantó de la cama y bajó a la sala. El piano estaba ahí, silencioso, esperando. Se sentó frente a él. Puso sus manos sobre las teclas, pero no las presionó. Solo las dejó ahí, sintiendo el marfil frío. Y entonces recordó la púa. La sacó del bolsillo de su pijama. La sostuvo bajo la luz de la luna que entraba por las ventanas. Brillaba con ese resplandor plateado que parecía no ser de este mundo. Para cuando sientas que la música se apaga. Algo en su interior le dijo que era el momento, que había esperado suficiente, que Ace le había dejado esto por una razón, y que esa razón estaba frente a él ahora mismo. Se levantó del piano, caminó hacia su estudio privado, ese espacio donde guardaba sus guitarras más preciadas. Tomó su Les Paul negra, la que había usado en 1000 shows, la que conocía como la palma de su mano. Volvió a la sala, se sentó en el sofá, acomodó la guitarra y por primera vez sostuvo la púa plateada de Ace entre sus dedos listos para tocar. El silencio era absoluto. Solo se escuchaban las olas a lo lejos, su propia respiración y el latido de su corazón. Cerró los ojos, respiró profundo y tocó el primer acorde. Y ahí fue cuando sucedió. El sonido era diferente, completamente diferente, más limpio que nunca, más brillante, más vivo, como si la guitarra hubiera despertado después de un largo sueño, como si cada cuerda tuviera una voz propia. Axel abrió los ojos sorprendido, miró la púa, miró la guitarra y volvió a tocar. El segundo acorde fue aún más impactante. Resonó en la habitación de una forma que desafiaba la física.
Las paredes parecían vibrar. El aire mismo parecía moverse con la música. No sabía si era su imaginación. No sabía si era la emoción del momento. No sabía si era algo más. Pero juraría por todo lo sagrado, que durante unos segundos escuchó otra guitarra respondiendo. No era un eco. No era su propia guitarra. Era otro sonido, otro instrumento, tocando en perfecta armonía con el suyo, completando las frases musicales, respondiendo a cada nota que él creaba. Era como si Ace estuviera ahí, como si hubiera vuelto solo para tocar una vez más. Axel dejó de tocar abruptamente. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sus manos temblaban. Miró alrededor de la habitación. Estaba solo, completamente solo. Pero el sentimiento no se iba. La presencia seguía ahí, invisible pero innegable. Volvió a tocar, esta vez con más confianza. Y ahí estaba otra vez, esa otra guitarra, ese otro sonido, como una conversación musical con alguien que ya no estaba físicamente presente, pero que seguía existiendo de alguna forma inexplicable. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Axel sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza, eran de gratitud, de asombro, de algo que no tenía nombre. Tocó durante horas esa noche, sin parar, sin pensar, solo sintiendo. Cada acorde era una pregunta. Cada respuesta invisible era una confirmación. No estaba loco. No estaba imaginando cosas. Algo real estaba sucediendo. Y en algún momento, cerca del amanecer, Axel entendió completamente lo que Ace había hecho. No le había dejado una simple púa. Le había dejado una conexión, un puente entre dos mundos. Una forma de seguir tocando juntos, incluso después de la muerte. Porque eso es lo que hace la música. Trasciende, atraviesa barreras, conecta almas separadas por el tiempo y el espacio. Y esta púa, de alguna forma que Axel no podía explicar, pero que sentía profundamente, era la manifestación física de esa conexión. Cuando el sol comenzó a salir, Axel finalmente dejó de tocar. Estaba agotado físicamente, pero renovado espiritualmente. Algo había cambiado dentro de él esa noche. Algo fundamental. La música no se había apagado. Nunca se había apagado. Solo había estado esperando el momento correcto. La herramienta correcta. El permiso correcto para volver a brillar. Se quedó sentado ahí, con la guitarra en el regazo y la púa apretada en su mano, hasta que el sol inundó completamente la habitación con luz dorada. Y entonces, por primera vez en semanas, Axel sonrió. Una sonrisa genuina, llena de paz, llena de propósito renovado. Cayó de rodillas sin planearlo, no por dolor, no por miedo, sino por gratitud absoluta e incontenible. Porque en ese momento entendió que el regalo de Ace no era solo una púa de guitarra, era una promesa. La promesa de que nunca estaría solo mientras tuviera música. La promesa de que Ace seguiría ahí, de alguna forma, en cada nota que tocara. La promesa de seguir adelante sin detenerse jamás. Los días siguientes fueron diferentes. Completamente diferentes. Axel volvió al estudio con una energía que nadie había visto en años. Componía, grababa, experimentaba con sonidos nuevos. Sus productores no entendían que había cambiado, pero podían verlo claramente. Había una luz en sus ojos que no estaba antes. Y cada vez, absolutamente cada vez que tocaba, usaba la púa plateada de Ace. Se convirtió en su herramienta más preciada, más importante que cualquier guitarra, más valiosa que cualquier premio, porque no era solo metal plateado con un nombre grabado, era una conexión viviente con alguien que había entendido su alma. Semanas después, en una entrevista sorpresa que dio a una pequeña radio de rock independiente, mencionó el regalo por primera vez públicamente. Ace me dejó algo antes de irse, dijo con voz tranquila pero firme. Algo que cambió todo para mí. Le preguntaron qué era. Axel pensó durante un largo momento. Y entonces habló. Una púa de guitarra. Pero no es solo eso. Es mucho más que eso. Es un recordatorio de por qué hago esto. De por qué cualquiera de nosotros hace esto. Por la música misma. Por la conexión. Por algo más grande que nosotros. Hizo una pausa. Y cada vez que toco con ella, juro que puedo sentirlo. Como si siguiera ahí. Como si siguiéramos tocando juntos.
Algunos dirán que es locura, que es mi imaginación, que es el duelo, pero yo sé lo que siento, y elijo llamarlo fe. La entrevista se volvió viral. Millones de personas la escucharon, miles comentaron. Y lo que más impactó no fue el regalo en sí, sino la transformación que había causado en Axl. Había algo diferente en su voz, algo más calmado, más centrado, como si hubiera encontrado algo que llevaba años buscando sin saberlo. Meses después, durante un concierto pequeño e íntimo en un teatro de Los Ángeles, Axl hizo algo sin precedentes. Antes de tocar su última canción, mostró la púa al público. Esto me lo dejó un hermano antes de irse, dijo mientras la sostenía bajo la luz del escenario para que todos pudieran verla brillar. Me dijo que la usara cuando sintiera que la música se apagaba. Y funcionó. Porque la música nunca se apaga realmente. Solo necesita el recordatorio correcto para volver a brillar. El teatro quedó en silencio absoluto. Esta canción es nueva. La escribí usando esta púa. Y es mi forma de decirle gracias. De decirle que entendí el mensaje. Que voy a seguir. Que vamos a seguir. Porque eso es lo que hacemos. Seguimos tocando. Siempre. Y entonces tocó. Y el sonido que salió de esa guitarra era algo que nadie en el teatro olvidaría jamás. Era música pura, sin filtros, sin poses, sin nada excepto la verdad más profunda expresada en notas y acordes. Cuando terminó, el silencio duró varios segundos. Y después, una ovación que hizo temblar las paredes. Gente llorando, abrazándose, sintiendo que habían sido testigos de algo sagrado. Esa noche, decenas de personas publicaron videos del momento, y aunque la calidad era variable, el impacto emocional atravesaba cualquier limitación técnica. El video más visto acumuló millones de reproducciones en días, y así, sin planearlo, sin estrategia corporativa, el mensaje de Ace llegó a todo el mundo. No a través de comunicados de prensa o documentales oficiales, sino a través de la música misma, a través de un regalo simple que se convirtió en algo extraordinario. La púa nunca fue exhibida en ningún museo. Axl rechazó ofertas de coleccionistas que ofrecieron sumas obscenas por ella. No está a la venta, nunca lo estará, porque no es mía para vender. Es un préstamo, una responsabilidad. Y cada noche, antes de dormir, Axl la guarda en la caja de madera con la estrella grabada, la coloca sobre el terciopelo negro, cierra la tapa con cuidado y le da las gracias en silencio a Ace por haberle dejado exactamente lo que necesitaba en el momento exacto en que lo necesitaba. Porque eso es lo que hacen los verdaderos hermanos, los verdaderos amigos, los verdaderos guerreros del rock. Se cuidan incluso después de la muerte. Dejan herramientas para que otros continúen. Construyen puentes que trascienden el tiempo. Y esa púa plateada con el nombre de Ace grabado se convirtió en mucho más que un objeto físico. Se convirtió en un símbolo, en una leyenda, en una prueba de que el amor y la conexión no terminan cuando el corazón deja de latir. Desde entonces, cada vez que Axl toca esa guitarra, usa esa púa, sin excepción. Dice que es su manera de tocar con Ace una vez más, de mantener viva esa conexión, de honrar ese regalo que llegó desde el otro lado. Algunos lo llaman locura, otros lo llaman ilusión, muchos lo llaman una hermosa historia de marketing, pero Axl simplemente lo llama fe. Fe en que la música es más grande que nosotros. Fe en que las conexiones reales trascienden la muerte. Fe en que mientras sigas tocando, nunca estarás realmente solo. Y cuando le preguntan si realmente cree que Ace está ahí cuando toca, Axl responde siempre lo mismo. No sé si está en la habitación, no sé si es su espíritu o solo mi memoria, pero sé lo que siento. Y siento que sigue conmigo, y eso es suficiente, porque al final, eso es lo que importa. No las explicaciones científicas, no las pruebas empíricas, sino lo que sentimos, lo que nos mueve, lo que nos mantiene creando cuando sería más fácil rendirnos. Ace Frehley murió, es cierto, pero su legado vive de formas que nadie podría haber predicho. En una púa plateada, en las manos de un hermano de rock, en la música que sigue creándose gracias a ese simple pero profundo regalo. Y cada vez que alguien escucha esa historia, cada vez que ve ese video del concierto,
Cada vez que decide seguir adelante con su propia pasión, a pesar de las dificultades, Ace está ahí, en el espíritu, en la inspiración, en la fe de que el arte trasciende todo. Si esta historia te conmovió, si sentiste algo real mientras la escuchabas, comparte en los comentarios. ¿Qué objeto te conecta con alguien que ya no está? ¿Qué te mantiene tocando cuando sientes que la música se apaga? Porque todos tenemos nuestra propia púa plateada. Solo necesitamos reconocerla. Suscríbete al canal para más historias que van al corazón del rock, que muestran la magia detrás de las leyendas, que nos recuerdan que la música es mucho más que sonido. Nos vemos en la próxima historia. Y recordá, la música nunca se apaga, solo está esperando que vos la enciendas otra vez. Nadie estaba preparado para verlo allí, mucho menos para escucharlo hablar. Axl Rose nunca va a funerales, nunca. Pero esa tarde de octubre, cuando empujó la puerta de esa capilla en Los Ángeles, todo el mundo del rock supo que algo extraordinario estaba por ocurrir. Y cuando finalmente tomó el micrófono, hasta los tipos más duros del negocio no pudieron contener las lágrimas. Pero para entender por qué esas palabras golpearon tan fuerte, tenemos que retroceder unos años. Porque esta historia no empieza en un funeral, empieza en una noche de 1988, en un backstage lleno de humo y alcohol, donde dos hombres que apenas se conocían compartieron algo que cambiaría sus vidas para siempre. Axl Rose y Ace Frehley no eran amigos íntimos. No se llamaban por teléfono los domingos. No iban a cenar juntos, ni compartían vacaciones familiares. Pero se entendían de una forma que solo entienden aquellos que han estado en la cima absoluta y también en el abismo más oscuro. Los dos habían nacido del caos puro del rock and roll. Ambos conocían el precio real del éxito, las noches eternas donde el tiempo pierde sentido, los estadios repletos rugiendo tu nombre hasta quedarse sin voz. Y después, ese silencio aterrador cuando las luces se apagan y estás completamente solo en una habitación de hotel que no reconoces, en una ciudad cuyo nombre olvidaste. Cuando Axl recibió la noticia de la muerte de Ace, estaba en su casa de Malibú. Era un martes por la tarde, el sol brillaba afuera, irónico y cruel. Su asistente personal entró a la sala con el teléfono en la mano y la cara completamente descompuesta. Tenía los ojos rojos, las manos le temblaban. No hizo falta que dijera nada. Axl supo de inmediato que algo terrible había pasado, algo irreversible. Se quedó inmóvil durante varios segundos, mirando por la ventana hacia el océano, sin decir palabra, procesando. Y entonces, sin previo aviso, se levantó y subió a su habitación. No publicó nada en redes sociales, no envió comunicados de prensa, no llamó a ningún periodista, no habló con MTV ni con Rolling Stone. Simplemente tomó su chaqueta negra de cuero del armario, la que había usado en el Use Your Illusion Tour, canceló 3 compromisos importantes que tenía esa semana y reservó un vuelo privado para esa misma noche. Porque cuando el rock and roll pierde a uno de los suyos, a uno de los verdaderos guerreros, las palabras sobran. Lo único que importa es estar presente. Pero hay algo que casi nadie sabe. Algo que nunca salió en las revistas especializadas ni en los documentales de V1. Algo que nunca fue mencionado en entrevistas ni registrado en biografías oficiales. Una historia que conecta a estos dos hombres de una forma inesperada, profunda y absolutamente real. Era 1991. Guns N' Roses estaba en su momento más explosivo y caótico. Use Your Illusion 1 y 2 acababan de salir al mercado y habían detonado como bombas nucleares en la industria musical. El mundo entero cantaba November Rain en las duchas. Sweet Child O' Mine sonaba en cada radio del planeta. Axl Rose era sin discusión una de las estrellas más grandes del rock. Su nombre estaba en todas partes, su rostro en todas las portadas. Pero por dentro, Axl estaba completamente destruido. La fama lo estaba devorando vivo, pedazo a pedazo. Las peleas constantes con los miembros de la banda, la presión insoportable de las discográficas, las expectativas imposibles de millones de fans alrededor del mundo, los medios que lo crucificaban por cada error, por cada declaración, por cada minuto de retraso en los conciertos. Todo se había vuelto demasiado grande, demasiado rápido, demasiado intenso.
Una noche, después de un show agotador en el Madison Square Garden de Nueva York, Axl se escapó del after party oficial. No le dijo a nadie a dónde iba, ni a su manager, ni a su equipo de seguridad, ni a los miembros de la banda. Simplemente salió por una puerta trasera y desapareció entre las calles de Manhattan. Necesitaba aire, necesitaba silencio, necesitaba desaparecer aunque fuera por unas horas. Caminó sin rumbo fijo por las calles oscuras de Nueva York durante más de una hora, con la capucha puesta, con las manos en los bolsillos, observando a la gente normal que vivía vidas normales, gente que podía caminar sin ser reconocida, gente que no cargaba el peso de un imperio musical sobre los hombros. Y entonces, casi por accidente, casi por designio del destino, terminó frente a un bar pequeño y destartalado en el Lower East Side, un lugar oscuro con un letrero de neón roto que decía The Blue Note. Desde afuera se escuchaba música en vivo, guitarra eléctrica, cruda, honesta, real. Axl empujó la puerta y entró sin que nadie lo reconociera. El lugar estaba lleno de humo de cigarrillo. Olía a cerveza derramada y a sueños rotos. Había unas 30 personas en total, algunos sentados en la barra bebiendo en silencio, otros de pie cerca del pequeño escenario improvisado. Y allí, bajo una luz amarillenta que parpadeaba, estaba Ace Frehley tocando su guitarra como si le fuera la vida en ello. No era un concierto anunciado. No había prensa esperando afuera. No había cámaras ni entrevistas. No había fans gritando su nombre. Solo Ace, su Gibson negra, un amplificador craqueado y una audiencia diminuta que lo miraba con devoción absoluta. Axl se sentó en la barra. Pidió un whisky doble. Y durante los siguientes 40 minutos, vio algo que cambió su perspectiva sobre el rock and roll para siempre. Vio a un hombre que había estado en la cima absoluta del mundo con Kiss. Un hombre que había vendido más de 100 millones de discos, que había tocado frente a estadios repletos en todos los continentes, que había sido adorado por multitudes que se contaban por millones, y que ahora tocaba en un bar oscuro y medio vacío del Lower East Side, como si fuera la primera vez que agarraba una guitarra, como si cada acorde fuera un regalo, como si cada nota importara más que cualquier estadio vendido. La intensidad era brutal, la honestidad era desgarradora. No había poses, no había actuación, no había marketing ni imagen que mantener. Solo un hombre y su instrumento, hablando un idioma que trascendía las palabras. Cuando terminó el set, Ace bajó del escenario empapado en sudor. Se secó la frente con una toalla vieja. Se acercó a la barra caminando con ese andar característico de guitarrista, con la espalda ligeramente encorvada de tantos años cargando instrumentos. Reconoció a Axl de inmediato a pesar de la capucha. Sus ojos se encontraron por un segundo. Ace asintió con la cabeza. Se sentó a su lado sin decir nada. Pidió un bourbon doble. Se lo tomó de un trago. Pidió otro. Y finalmente, después de un silencio largo y cómodo, habló. ¿Sabes cuál es el verdadero problema de llegar arriba muy rápido?, le preguntó Ace, sin mirarlo directamente, con la vista fija en su vaso. Que te olvidas completamente de por qué empezaste. Te olvidas de ese chico que agarró una guitarra por primera vez solo porque lo hacía feliz. Axl no respondió, solo lo miró de reojo, escuchando, absorbiendo cada palabra, como si fuera agua en el desierto. Yo llegué a tocar frente a 100,000 personas al mismo tiempo. Continuó Ace con voz ronca, cansada, pero también extrañamente tranquila. Y era increíble, no te voy a mentir, era como estar en la cima del mundo, como ser un dios por 2 horas cada noche. Pero también era una trampa mortal. Empiezas a hacer exactamente lo que esperan que seas. Empiezas a interpretar un personaje que creaste pero que ya no controlas. Y un día te despiertas a las 3 de la tarde en una habitación que no reconoces. Te miras al espejo y no sabes quién carajos es el tipo que te devuelve la mirada. Axl tomó un trago largo y amargo de su whisky. Sintió cómo le quemaba la garganta, cómo le quemaba el alma. ¿Y por qué tocas aquí entonces?, le preguntó finalmente. ¿Por qué tocas en este lugar para 30 personas cuando podrías estar en un estadio? Ace sonrió por primera vez esa noche. Una sonrisa triste pero genuina. Una sonrisa de alguien que había encontrado algo valioso después de perderlo todo. Porque aquí puedo ser yo mismo otra vez. Aquí la música vuelve a ser exactamente lo que era
cuando tenía 16 años y soñaba con ser guitarrista, cuando tocaba en el garaje de mis padres hasta que los vecinos llamaban a la policía. Aquí no hay expectativas imposibles, no hay manager presionándome, no hay discográfica exigiéndome hits comerciales, solo notas, solo música, solo esa conexión mágica entre el instrumento y el alma. Y eso, hermano, eso es lo único verdaderamente real en este negocio de mierda. Esa conversación duró menos de 15 minutos en total, pero Axl nunca, jamás la olvidó. Se convirtió en una brújula, en un faro en medio de la tormenta. Cada vez que sentía que se estaba perdiendo en el personaje, cada vez que el circo mediático del rock se volvía demasiado grande, demasiado falso, demasiado abrumador, recordaba esas palabras de Ace Frehley en ese bar oscuro de Nueva York. Se despidieron con un apretón de manos, sin intercambiar números de teléfono, sin prometer mantenerse en contacto, porque ambos sabían que ese momento era perfecto tal como era, que algunas conversaciones no necesitan continuación. Los años pasaron como pasan siempre en el rock and roll, rápido, caótico, implacable. Guns N' Roses se separó en medio de peleas públicas y demandas legales. Después se reunió décadas más tarde para una gira multimillonaria. Axl desapareció del ojo público durante temporadas enteras. Se volvió un recluso, un fantasma de su propia leyenda. Ace siguió su propio camino tortuoso, tocando, componiendo, cayendo en adicciones, levantándose, volviendo a caer, pero siempre, absolutamente siempre con la guitarra en la mano. No volvieron a verse en persona después de aquella noche. Solo se cruzaban de lejos en ceremonias de premiación o festivales multitudinarios. Un saludo con la cabeza desde la distancia, una sonrisa cómplice a través del humo y las multitudes. Nada más que eso. Pero había un respeto profundo ahí, un reconocimiento silencioso entre dos sobrevivientes de la misma guerra, entre dos hombres que habían mirado al abismo y habían decidido no saltar. Y entonces llegó octubre de 2025, un mes que cambiaría todo. Ace había pasado por momentos difíciles en los últimos años. Problemas cardíacos serios, cirugías complicadas. Los doctores le habían advertido que tenía que bajar el ritmo, que tenía que cuidarse, que el cuerpo no era inmortal aunque el espíritu se sintiera eterno. Pero Ace no sabía vivir de otra forma. Seguía tocando en pequeños venues. Seguía componiendo canciones nuevas en su estudio casero. Seguía siendo ese guerrero inquebrantable que nunca, bajo ninguna circunstancia, se rendía. Hasta que una noche de octubre, su corazón simplemente decidió otra cosa. Murió en paz, en su propia casa, rodeado de guitarras que había coleccionado durante 50 años de carrera, rodeado de discos de oro y platino que cubrían las paredes, rodeado de fotografías de todos los escenarios que había conquistado. Tenía 74 años. Había vivido 3 vidas en una, y cuando cerró los ojos por última vez, el mundo del rock and roll se detuvo completamente. Los tributos empezaron a llegar de inmediato desde todos los rincones del planeta. Paul Stanley publicó un mensaje extenso y emotivo, recordando los mejores años de Kiss. Gene Simmons, a pesar de todas las peleas y conflictos que habían tenido, escribió palabras de respeto y admiración. Slash compartió una foto vieja de los dos tocando juntos en un festival de los 80. Metallica, Aerosmith, Lenny Kravitz, todos publicaron mensajes recordando su legado. Todos hablaron de su influencia. Todos dijeron lo importante que había sido Ace Frehley para el rock, pero de Axl Rose, nada. Silencio absoluto, ni un tweet, ni un post en Instagram, ni una declaración oficial, nada. La prensa especializada empezó a especular salvajemente. ¿Por qué Axl Rose no dice nada sobre la muerte de Ace Frehley? ¿Habrá algún problema no resuelto entre ellos? ¿Será que a Axl simplemente no le importa? Los comentarios en redes sociales se multiplicaban exponencialmente. Algunos lo criticaban duramente por su silencio. Otros lo defendían, diciendo que el duelo es personal. Pero nadie, absolutamente nadie sabía la verdad. La verdad era mucho más simple y mucho más profunda. Axl no podía escribir nada porque las palabras le parecían completamente insuficientes. Porque sabía en lo profundo de su ser que esta pérdida específica necesitaba algo más que un mensaje genérico en redes sociales. Necesitaba presencia,
necesitaba acción, necesitaba estar ahí. El funeral se organizó para el sábado siguiente en una capilla histórica de Los Ángeles. Un lugar hermoso pero íntimo, de piedra antigua y vitrales coloridos, alejado del ruido constante de los medios. La familia de Ace pidió privacidad total. Solicitaron que solo asistieran músicos verdaderamente cercanos y amigos de toda la vida. Gente que lo había conocido de verdad, no celebrities buscando cámaras, no oportunistas queriendo prensa, solo personas reales con dolor real. Esa mañana de sábado, el cielo sobre Los Ángeles estaba completamente gris, pesado, denso como una manta húmeda. No llovía todavía, pero amenazaba con hacerlo en cualquier momento. Las nubes se acumulaban oscuras y bajas, como si el cielo mismo estuviera de luto. La capilla era pequeña comparada con los estadios donde Ace había brillado. Capacidad para tal vez 150 personas. Paredes de piedra que habían visto décadas de despedidas. Vitrales antiguos que filtraban una luz dorada y melancólica, incluso en ese día gris. Un techo alto de madera oscura con vigas expuestas. Bancas de roble pulido por generaciones de dolor. Adentro, las bancas se llenaron rápido. Músicos de todas las épocas y todos los géneros. Rostros que habían compartido escenarios con Ace en diferentes momentos de su vida. Gente que lo había visto brillar en su máximo esplendor y también caer en sus momentos más oscuros. Todos ahí, todos en silencio, todos procesando la imposibilidad de que alguien tan lleno de vida ya no estuviera. Había guitarras apoyadas contra las paredes de piedra. 6 en total, cada una cuidadosamente seleccionada. Cada una representaba una etapa diferente de su vida. Su primera Gibson barata, que había comprado de segunda mano cuando tenía 16 años, la que usó en la grabación del legendario álbum Alive de Kiss, la que tocó en su primer disco solista cuando dejó la banda, la que usó en su reunión con Kiss en los años 90, la última que había comprado apenas 6 meses atrás. Todas ahí, como testigos silenciosos de una vida completamente dedicada a 6 cuerdas y un amplificador. El ataúd estaba cerrado, como había pedido la familia, cubierto con una bandera especial que alguien había mandado hacer. Mezclaba las estrellas y franjas de Estados Unidos con el logo icónico de Kiss, y sobre él, perfectamente centrada, una sola rosa blanca. El servicio comenzó puntualmente a las 3 de la tarde. Un pastor de voz suave habló durante 15 minutos sobre el legado, sobre la familia, sobre el amor que Ace había dejado en este mundo. Sus palabras eran hermosas pero genéricas, porque ¿cómo resumir una vida así en palabras? ¿Cómo capturar la esencia de un hombre que había vivido tan intensamente? Luego subió al micrófono uno de los hijos de Az, un hombre de unos 40 años con los mismos ojos que su padre. Su voz se quebró varias veces mientras hablaba. Tuvo que parar para respirar, para limpiarse las lágrimas. Habló de un padre imperfecto pero presente, de un hombre que amaba la música más que casi cualquier cosa en el mundo, excepto a sus hijos, de alguien que les había enseñado que perseguir tus sueños no es egoísmo, es valentía. Después subió una banda formada por amigos cercanos de Ace, músicos con los que había tocado en diferentes proyectos a lo largo de los años. Versionaron Shock Me, una de las canciones más emblemáticas de Ace, la que había escrito después de casi electrocutarse en el escenario. La interpretación fue técnicamente perfecta, emocionalmente devastadora, pero había una tristeza pesada en cada nota, porque todos sabían, todos sentían que nunca más escucharían esos riffs específicos con la intensidad salvaje y única del original. La ceremonia estaba llegando oficialmente a su fin. El pastor se preparaba para dar las palabras de despedida final. La gente comenzaba a prepararse mental y emocionalmente para el último adiós, para cerrar ese capítulo, para aceptar lo inaceptable, y entonces, sin previo aviso, se abrió la puerta principal de la capilla. El sonido de la puerta antigua y pesada resonó como un trueno en el silencio absoluto. Un murmullo instantáneo recorrió la capilla como una ola. 150 cabezas giraron al mismo tiempo hacia atrás. 150 pares de ojos se abrieron con sorpresa. Era Axl Rose. Vestía una chaqueta negra de cuero desgastada que había visto 1000 escenarios. Jeans oscuros, botas negras y lentes de sol
a pesar de que adentro la luz era tenue. En su mano derecha llevaba una rosa blanca, idéntica a la que descansaba sobre el ataúd, como si hubieran sido cortadas de la misma planta. Caminó por el pasillo central sin mirar a ninguno de los presentes. Sus pasos resonaban contra el piso de madera vieja. Cada paso medido, cada paso firme. No había apuro, no había duda, no había vacilación, solo una determinación absoluta. El murmullo creció, la gente susurraba: «Es Axl». Llegó hasta el frente de la capilla. Se detuvo directamente frente al ataúd. Se quitó los lentes oscuros lentamente y los metió en el bolsillo de su chaqueta. Y durante varios segundos eternos, simplemente miró el ataúd en silencio. Sus ojos estaban completamente rojos, hinchados, su mandíbula apretada con tanta fuerza que se podían ver los músculos tensos. Dejó la rosa blanca suavemente junto a la otra. Tocó el ataúd con la palma de su mano derecha. Un toque suave, reverente, como si estuviera tocando algo sagrado. Y entonces, lentamente, se dio vuelta hacia el público. El silencio se volvió total, absoluto, místico. Ni siquiera se escuchaba respirar. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Axl no había planeado hablar, no había preparado un discurso, no había escrito notas, no le había dicho a nadie que iba a venir, pero en ese momento preciso, parado frente a toda esa gente, sintió que tenía que hacerlo. Por Ace. Por esa noche, en el bar de Nueva York que había cambiado su vida, por todas las conversaciones que nunca tuvieron, pero que existieron en miradas compartidas y gestos de entendimiento mutuo. Miró directamente al hijo de Ace. Después recorrió con la vista a los músicos presentes y finalmente, con voz ronca y quebrada, habló. «Yo no vengo a funerales», comenzó, y su voz resonó en la capilla antigua. «Nunca voy, porque no sé qué decir, porque odio las despedidas, porque no creo en el cierre». Hizo una pausa larga. Tragó saliva con dificultad, pero tenía que estar aquí, porque Ace me salvó una vez, y ni siquiera lo sabe. Probablemente ni siquiera lo recordaba. Otro silencio denso. La gente contenía la respiración colectivamente. Era 1991. Yo estaba en la cima del mundo según todos los demás, pero por dentro estaba completamente perdido. El éxito me estaba matando lentamente. Y una noche, escapándome de mi propia vida, entré a un bar en Nueva York y lo vi tocar. Para 30 personas, tal vez menos, como si fueran 30,000, como si cada nota fuera lo único que importaba en todo el universo. Su voz comenzó a quebrarse visiblemente. Tuvo que parar, respirar, y después de tocar, se sentó a mi lado en la barra y me dijo algo que cambió mi vida. Me dijo que el problema de llegar arriba muy rápido es que te olvidas de por qué empezaste, de ese chico que solo quería hacer música. Axl cerró los ojos un momento largo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No intentó ocultarlas. Ace me recordó esa noche que la música no es sobre la fama. No es sobre cuántos discos vendes o cuántos estadios llenas. No es sobre las portadas de revistas o los premios Grammy. Es sobre ese momento sagrado en que agarras una guitarra y todo lo demás desaparece. Es sobre esa sensación indescriptible de que estás tocando algo más grande que vos mismo, algo eterno. Abrió los ojos. Estaban completamente inundados de lágrimas. Todos cantamos sobre vivir rápido y morir joven. Todos hacemos canciones sobre la rebeldía y el caos y la destrucción. Pero Ace me enseñó algo completamente diferente. Me enseñó que el verdadero valor, el verdadero rock and roll, está en seguir, en levantarse cada mañana cuando el público ya se fue a casa, en tocar aunque nadie te escuche, en ser fiel a la música cuando la música ya no es rentable, ni popular, ni comercial. Su voz se quebró completamente. Tuvo que parar, respirar profundamente, limpiarse los ojos con el dorso de la mano como un niño. Y eso es lo más punk rock que existe. Eso es lo más honesto. Eso es lo más valiente. Varias personas en la capilla comenzaron a llorar abiertamente, sollozos que no podían contener más. Ace no fue perfecto, continuó Axl con voz temblorosa. Ninguno de nosotros lo es. Cayó muchas veces. Luchó con sus propios demonios durante décadas. Cometió errores.
tomó malas decisiones, lastimó gente, como todos nosotros, pero nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, dejó de tocar. Y eso lo hace más grande que cualquier estadio que haya llenado en su vida. Miró directamente hacia el ataúd, como si pudiera ver a través de él. Gracias, hermano, por esa noche en el bar, por recordarme quién era yo realmente, por mostrarme que el rock no es un acto que interpretas, es una forma de vivir, una forma de respirar. Hizo una última pausa larga, y con voz apenas audible, casi un susurro que de alguna forma todos escucharon perfectamente, dijo: «Nos vemos del otro lado. Seguro hay un escenario esperándonos, y esta vez vamos a tocar juntos». Y entonces hizo algo que nadie, absolutamente nadie esperaba. Algo que no estaba planeado ni coordinado. Se acercó lentamente a una de las guitarras apoyadas contra la pared de piedra. La Gibson negra, la favorita de Ace, la que había tocado en 1000 shows, la que había grabado docenas de canciones legendarias. La tomó con una reverencia casi religiosa, como si estuviera sosteniendo una reliquia sagrada. Se la colgó cuidadosamente, acomodó la correa, tocó las cuerdas suavemente para verificar que estuviera afinada, y sin decir una palabra más, sin pedir permiso a nadie, comenzó a tocar. No era una canción completa, solo un riff, lento, melancólico, pero inmediatamente reconocible para todos los que estaban en esa capilla. Era el intro inconfundible de New York Groove, uno de los mayores éxitos de Ace como solista. La canción que lo había definido fuera de Kiss. Axl no cantó, no dijo nada, solo dejó que la guitarra hablara, y durante esos minutos que se sintieron eternos, la capilla se transformó completamente. Ya no era un lugar de muerte, se convirtió en un lugar de celebración, de memoria viva, de gratitud pura. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de algo más, algo luminoso, algo que se sentía como amor. Algunos músicos comenzaron a marcar el ritmo suavemente con las manos. Otros se abrazaron, llorando. El hijo de Ace cerró los ojos y sonrió por primera vez en días. Cuando Axl terminó de tocar el riff, dejó que la última nota se extendiera en el aire hasta desvanecerse naturalmente, hasta volverse silencio otra vez. Devolvió la guitarra a su lugar con el mismo cuidado con el que la había tomado. Le dio un último toque al ataúd con ambas manos, y sin mirar a nadie, sin decir adiós, caminó hacia la salida. No se quedó para el entierro. No habló con la familia. No dio entrevistas a la prensa que esperaba afuera como buitres. No firmó autógrafos, ni sacó fotos con fans. Simplemente subió a su auto y desapareció en las calles de Los Ángeles. Pero dejó algo invaluable en esa capilla. Dejó una lección que todos llevarían consigo. Un recordatorio de que el rock and roll no se trata de poses cuidadosamente calculadas ni de estrategias de marketing. Se trata de autenticidad brutal, de respeto profundo, de mantenerse fiel a lo que amas, incluso cuando el mundo entero te olvida. Los días siguientes, alguien había filmado ese momento con su teléfono. El video se volvió viral en cuestión de horas. Millones de reproducciones en el primer día, decenas de millones en la primera semana, miles de comentarios de gente de todo el mundo llorando frente a sus pantallas. Porque no era solo un tributo a Ace Frehley, era un tributo a todos los músicos desconocidos que tocan en bares vacíos. A todos los que siguen componiendo, aunque nadie los escuche. A todos los que eligen la música por encima del dinero, la fama y las expectativas. Semanas después, en una entrevista breve que concedió a una revista independiente de rock, le preguntaron a Axl por qué había ido al funeral si él nunca iba a funerales. Su respuesta fue simple, directa, devastadora. Porque le debía estar ahí, y porque quería que su familia supiera algo fundamental, que Ace cambió vidas sin siquiera darse cuenta. Cambió la mía, y probablemente cambió las de muchos otros que nunca se lo dijeron. La muerte de Ace Frehley dejó un vacío inmenso en el mundo del rock, un agujero que nunca podrá ser llenado, pero también dejó un legado absolutamente imborrable. Cada guitarra que suena en un garaje de suburbio, cada chico que sueña con ser músico, a pesar de que todos le dicen que es imposible, cada persona que elige seguir su pasión, aunque el camino sea increíblemente difícil y doloroso, todo eso es parte de lo que Ace construyó.
Todo eso es su monumento real, y Axl lo sabe mejor que nadie. Por eso fue al funeral, por eso tomó esa guitarra, por eso habló con el corazón completamente abierto frente a una capilla llena de extraños. Porque en el fondo más profundo, todos somos parte de la misma banda, todos tocamos en el mismo escenario cósmico, y cuando uno de nosotros se va, el show debe continuar. No por obligación, no por dinero, sino por amor, por respeto, por gratitud infinita. Esa tarde gris en Los Ángeles, bajo un cielo que amenazaba con llorar pero que se contuvo, Axl Rose le recordó al mundo entero algo absolutamente fundamental. Las leyendas no mueren cuando dejan de respirar. Mueren cuando dejamos de contar sus historias, cuando dejamos de tocar sus canciones, cuando olvidamos las lecciones que nos dejaron, cuando permitimos que su espíritu se desvanezca, y mientras haya alguien dispuesto a tomar una guitarra y tocar con el alma completamente expuesta, Ace Frehley seguirá vivo. Mientras exista un músico que elija la honestidad sobre la comercialidad, Ace estará ahí. Mientras haya alguien que se levante después de caer, que siga tocando cuando nadie lo escucha, que mantenga viva la llama, Ace nunca morirá realmente. Porque el rock and roll no es un género musical, no es un estilo de ropa o un peinado específico, es un espíritu indomable, una actitud frente a la vida, una forma de enfrentar la existencia con valentía absoluta y autenticidad brutal, una manera de decir, esto soy yo y no voy a cambiar por nadie. Y eso es eterno, eso nunca muere. Si esta historia te tocó el corazón de alguna forma, si sentiste algo real mientras la escuchabas, te invito a que compartas en los comentarios qué canción te marcó más en tu vida, qué artista cambió tu perspectiva, qué momento musical te salvó cuando más lo necesitabas. Porque esas historias son exactamente lo que mantiene viva la música. Son el verdadero legado. Y si querés seguir conociendo historias así, historias de respeto genuino, de legado auténtico, de humanidad detrás de las leyendas del rock, suscríbete al canal, porque cada semana traemos relatos que van más allá de la superficie brillante. Historias que te hacen sentir, que te recuerdan por qué la música realmente importa en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo homenaje, porque mientras haya memoria, mientras haya gratitud, mientras haya alguien dispuesto a mantener viva la llama, las leyendas del rock nunca, jamás mueren.